Ok, bien chicos. Vamos a empezar explicando cómo crear un joint, cómo hacer la cadena jerárquica y ordenar todo de forma muy breve porque ya le dedicamos muchas clases a ello. Entonces selecciono la herramienta joint que está en rigging. Bien, y voy a posicionar los joints justo en el centro de las articulaciones, siguiendo la forma de la pierna de la manera más precisa posible. Le voy a hacer un ultra zoom aquí, pongo ahí, vamos acá. Y por último, las zonas del contacto del pie vamos a hacerle aquí en donde va a pivotear el pie y uno al final en el talón, también más o menos donde va a pivotear. Tengo toda esta cadena, la cual voy a renombrar como L upper leg bajo JNT. Vamos a copiar el nombre, se lo vamos a pegar, pero esta va a ser lower leg, este va a ser ankle, este va a ser toes, este va a ser toe tip. Me falta una mayúscula ahí. Y esto va a ser heel, el heel joint. Bien, esta cadena la vamos a duplicar dos veces, ¿cierto? Vamos a reemplazar con el Search and Replace Name lo que es JNT por IK y FK. Entonces acá reemplazamos por IK y acá reemplazamos por FK. Bien, voy a poner con mayúscula mejor. FK y aquí igual, el IK por mayúscula. Le quitamos estos números que nos quedan restantes. Bien, y vamos a duplicar una última cadena. Y en esta vamos a reemplazar el FK por RF de Reverse Foot. Apply. Bien, entonces vamos a ir metiendo cada una de estas layers a una, o sea, cada una de estas piezas a una layer. Vamos a dejar el de geometría ahí. Tomo el L upper leg y esto va a ser JNT o le puedo poner skin. Layer. Bien, lo mismo con la IK. Le metemos una layer y esta layer va a ser IK layer. Y lo mismo con la FK. FK layer. Quiero saber si me quedo todo en capa. Sí. Y por último el reverse foot también. Reverse foot o reverse foot así, abreviado. Layer y vamos a asignar una serie de colores. Este va a ser amarillo. Este va a ser rojo para el IK. Yo suelo usar rojo. El FK también lo suelo hacer azul. Y el reverse foot le podemos poner otro color. ¿Qué color podría ser para el reverse foot? Ya, un celeste. Bien. Y ahora vamos a ordenar mejor esta jerarquía de todas las cadenas. Porque por ejemplo el del heel no nos va a servir para todas las cadenas. Bien, solo necesitamos en el reverse foot. Entonces lo vamos a eliminar de las cadenas IK y FK. Bien, y en el reverse foot vamos a sacar esto desde el ancla hacia abajo con Shift P. Vamos a eliminar lo restante. Solo necesitamos esto. Pero ahora también lo vamos a desemparentar con Shift P. Bien, vamos a verlo aislado para que puedan ver más claro. Y lo vamos a armar de la manera inversa. Entonces el ankle va a ser hijo del toes,
el toes va a ser hijo del toeTip. Esto lo estoy haciendo con el scroll del mouse. Y el toeTip va a ser hijo del heel. Y ahí tenemos la misma cadena, pero en la dirección contraria. Bien. Ahora, por ejemplo, el reverse foot no está dentro de su layer porque lo desemparentamos. Así que lo voy a volver a agregar con add select object. Ahí está. Bien, ahí tenemos todo ordenado. Y ahora yo necesito que todo esto me quede aquí, en esta posición. Entonces voy a seleccionar todas las cadenas. Bien, las voy a agrupar con control G. Y desde aquí lo voy a alinear. Bien, voy a encender la grilla con este botón para ubicar el centro del objeto. Puedo mover también con la tecla D el pivote hacia arriba, como de manera temporal, solo para ajustar aquí, por ejemplo desde la vista frontal, justo al centro de la pierna, que sería ahí. Perfecto. Y una vez hecho eso, selecciono el primer eslabón, el primer join de cada una de estas cadenas, le doy Shift P y la sacamos del grupo y lo eliminamos. Y así tenemos todo bien ubicado, separados en layer, la geometría bloqueada, y de hecho la podemos ocultar de aquí en adelante. Bien, y con eso vamos a trabajar. Bien, una vez lista la creación de las layers y todo, vamos a empezar a construir la pierna. Eh, Primero vamos a ir con la cadena IK en este caso, bien, que es una de las más complicadas, y para ello ya voy a ocultar la geometría, ya no lo necesito. Bien, y ahora vamos a usar esta herramienta que se llama IK. Bien, vamos a crear IK, la pueden también encontrar aquí en Skeleton. Bien, Create IK Handle. Y desde aquí le pueden decir que el Reset Tool, en caso de que tengan algún problema con la herramienta. Bien, por ahora la vamos a usar como viene por defecto. Y lo más importante es que esté en Rotate Plane Solver. Bien, y ahora voy a dar clic una vez que entramos a la herramienta. Bien, acá abajo, fíjense aquí, cuando pongo el mouse en el viewport, nos da las instrucciones. Y nos dice que hay que hacer un clic en el punto inicial. Y después nos dice que seleccionemos el punto final del IK, que en este caso sería de la cadera al tobillo. Después vamos a repetir esta ejecución con G del tobillo al empeine y nuevamente con G del empeine a la punta de los dedos. Y vamos a renombrar. Entonces este se va a llamar leg IK, antes, siempre poniendo la L, ¿ok? Después vamos a poner, puede ser toes IK, y el último va a ser toetip IK. Bien, y esto va a ser porque ese fue el punto final hacia el que lo hicimos, en el caso del toe y el toetip. Entonces si yo muevo esto, lo que hace es mover el toetip, y si muevo el del IK, perdón, el toes, lo que hace es mover ese hueso. Bien, ahora voy a proceder a hacer una serie de como de settings, bien, pero ya no con la IK, esto lo vamos a ocultar por ahora, en la layer de IK, y vamos a encender reverse foot, bien. Ahí tendríamos lista la configuración del IK como lo que corresponde a esa pierna, y ahora lo que sigue es con esta pierna IK. Y a esta pierna es a la que nosotros le vamos a hacer el control. Entonces voy a ir a la vista superior. Para dibujar un control de la pierna, voy a ir a Create, mm, con curvas. Voy a darle, aquí si yo le hago cúbico, me empieza a dibujar una curva, porque calcula el vector cada 3 puntos. Pero si lo hago lineal, lo que hace es hacerme un control más cuadrado. Entonces yo quiero hacerlo de esta manera. Activo la grilla para usar la grilla como referencia. Y quiero que este control sea así en la base, pero voy a repetir la herramienta. También quiero que tenga una punta. ¿Va?
No me lo creo. Vamos a hacerlo de nuevo. Create, Group Tools, el lineal. Ahora sí. Bien, ahí tenemos uno. Y ahora con la G, repito la herramienta. Quiero que sea así para que esté compuesto de dos partes. Y ahora le voy a dar la forma que yo quiero que tenga este control. Puedo bloquear los joints si no quiero seleccionarlos desde arriba. Voy a ensanchar esto, achicar esto otro poco, achatarlo. Ve que está pivoteando desde el punto cero, que es el pivote del objeto. Y aquí en el Tool Settings de escalado le puedo decir Default y ahí se centra al objeto en cuestión. Voy a desbloquear la grilla para poder mover esto a voluntad. Mismo acá, voy a escalar un poco. Ahora voy a tomar ambas y para modificarlas voy a ir aquí. De aquí las chico y las ubico de manera que el talón, ¿cierto?, quede en el centro. Porque al volver a modo objeto ahora, el pivote de ambas piezas está ahí. Bien. Ahora yo quiero que estas dos piezas sean mi control del pie. ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, como ya vimos en anteriores clases, voy a cambiarle el color yendo a Attribute Editor, Display, y aquí en Drawing Override voy a cambiar el color, le doy Enable, y aquí selecciono, por ejemplo, color rojo, que es lo que suelo usar para los controles IK, como ya les mencioné. Lo mismo con este, y ahí tendríamos el control del pie. Pero ahora, si yo pincho uno de estos o pincho este otro, no me pincha ambos. Bien, necesito que sea un puro control, no dos curvas. Y para hacer eso, voy a seleccionar una y la voy a emparentar a la otra, pero no con la P como ya lo mencionamos, porque aquí igual tenemos por separado los objetos, solo que uno es padre de otro. Yo necesito que ambas curvas o ambos shapes sean hijos del mismo nodo de transformación. Entonces para ello voy a ir a Display, voy a activar la opción de Shapes, y ahora si vemos tenemos las curvas, pero podemos abrirlas, y aquí nos está mostrando que tenemos el Shape y el nodo Transform. Y vamos a transferir esta curva a este nodo. Y para hacer eso voy a seleccionar la curva, luego con Control selecciono el nodo Transform, y aquí abajo en el Mel voy a escribir parent espacio menos R espacio menos S y le doy Enter. Y ahora sí tenemos un solo shape, ¿bien? Porque al seleccionar aquí en el viewport no lo selecciona el shape, sino que el nodo transform. Y como ambas curvas son hijas del mismo nodo, ¿bien? Ese es nuestro nuevo control. Y esta curva de restante la voy a eliminar. Bien, ahora esta curva se va a llamar L Foot Control. Bien, y este L Foot Control tiene que tener, como ya habíamos hablado antes, un grupo SDK y un grupo. eh, y como lo tengo ya en la posición 0, yo puedo agruparlo aquí mismo con control G dos veces para hacer los dos grupos. Bien, y a esto le voy a poner el mismo nombre, control C, control V, este va a ser SDK y este va a ser GRP. Bien, y ahí tendríamos nuestro control del pie. Lo único que resta hacer ahora es tomar el grupo, importante esto, el grupo, bien, y llevarlo a la posición de este joint. ¿Ok? Entonces selecciono el grupo y con la tecla V presionada y la herramienta mover obviamente, le hago snap y ahí queda en la misma posición. Y por último yo puedo encender la geometría para ver si el control me queda muy grande, efectivamente. Entonces aquí lo voy a empezar a editar. Y ahora sí me sirve que sea desde el modo objeto. Bien, y aquí lo voy a escalar. Lo puedo mover un pelito adelante. Bien. Y este corte que tiene entre medio lo podemos achicar en modo default nuevamente y llevarlo justo hasta donde tiene el pivote del pie, ¿cierto? Para que quede un poquito más intuitivo o bonito el control. Lo voy a agrandar un poco, creo que se me pasó la mano achicándolo. Tiene que ser como fácil de seleccionar,
Entonces aquí lo agrandamos un pelito y ahí estamos. Bien, y ahora podemos seleccionar ese control sin problema. Ahora a continuación vamos a meter esta cadena de joints, lo tengo bloqueado, la cadena de joints del gel a la curva con P. Entonces ahora si vamos esa curva, ¿cierto? Muevo el pie completo, bien, que es en principio lo que necesitamos. Y lo siguiente por hacer ahora es seleccionar esta curva, voy a ir a Edit, Add Attribute, bien, y vamos a crear una serie de parámetros que nos van a permitir modificar, por ejemplo, eh, esta rotación, ¿ya? Pero paramétricamente, oh, voy a cerrarlo, paramétricamente como desde un solo control, cosa que al mover un puro parámetro haga este efecto entero, por ejemplo, ¿ya? Esos son automatismos de sistema y básicamente la intención o la idea, la misión de esos automatismos es facilitar el trabajo del animador. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero voy a seleccionar el control y vamos a crear los parámetros. Estos parámetros van a ser footroll, por ejemplo. Bien, va a tener un margen de mínimo, por ejemplo, -30 y máximo 60. Ok, y lo vamos a agregar y vamos a hacer un heel twist. Ok, y esto va a tener un margen de 50 y 50. Perdón, menos 50. Ah, porquería. Menos 50 y 50. Bien, ahí lo agregamos y con estos dos estamos bien. ¿Ya? Podríamos agregar una infinidad de parámetros después, pero ya iremos viendo cuando hagamos un personaje más complejo. Bien, ahora tenemos los parámetros, se pueden manipular, ¿cierto? Pero no está ocurriendo nada. ¿Cómo hacemos que esto haga ese movimiento cuando yo muevo esto? Bien, el primero que vamos a hacer es que vamos a animar este parámetro, bien, pero el sujeto que va a animar este parámetro, que le va a decir tú muévete allá, no vamos a hacer nosotros directamente, sino que va a ser este parámetro. Entonces el parámetro va a ser una suerte de usuario que le va a dar la instrucción a este join de cuando el parámetro esté en 30, este join va a estar en esa posición, por ejemplo. Y cuando esté en 60, a lo mejor este va a volver a su posición, pero este va a estar ahí. ¿Ok? Y para ello vamos a hacer una herramienta que vamos a encontrar en Animation. Bien, cambiando aquí el panel de animación, vamos aquí y en Key vamos a ir a la opción de Set Driven Key y nos abre nos da esta opción. En el Maya 2019 aparece un cuadro aquí que tienen que apretar ese cuadro, si no, no le abre el Set Driven. Bien, y al hacer clic aparece este menú, que viene mucho más chiquitito, yo lo tengo grande porque lo trabajo en una pestaña al lado, en mi otra pantalla. Bien, y aquí voy a seleccionar esta curva, bien, que es el control, el master, y va a ser el conductor, el driver. Bien, después seleccionamos eh, el joint del ankle y el joint de la punta de los dedos y los cargamos como conducidos. Aquí, ¿ok? Esta parte es importante tomar mucha atención y estar súper concentrado con lo que uno hace porque es fácil confundirse. Entonces yo le voy a decir acá, primero identificar el eje de rotación sería el Z para el caso del TOE y el Z también para el caso del TOE tip. En mi caso, en el suyo puede que sea otro. Bien, entonces ustedes tienen que identificar qué eje es. Si no se conocen los colores o no están seguros, pueden rotar y ver aquí cuál es el que está moviéndose en el channel box. Bien, entonces le voy a decir que cuando el control parámetro footroll, ¿cierto? Que es este parámetro, cuando footroll esté en 0, la rotación en Z de ese hueso también va a estar en 0 y le damos key. Y fíjense que aquí se pone azul al darle key. Bien, después le vamos a decir que cuando el parámetro de footroll esté en 30, bien, este hueso va a estar
Eh, en este caso me calzó con -30. Bien, trato de redondearlo siempre. Bien, pero podría ser 50, podría ser 100, lo que ustedes quieran. Y le voy a dar key nuevamente. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que si yo muevo el parámetro de 0 a 30, el join se me va a mover de 0 a 30. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a decir al siguiente hueso, que es el de la punta, que cuando hasta el 30, esto va a estar en 0. Entonces le vamos a indicar aquí un parámetro al tiro, en el Z también, le vamos a dar un key. O sea, que cuando el parámetro se está yendo de 0 a 30, bien, el togetip está en 0. Todo ese momento todo ese tiempo va a estar en 0. Pero cuando vaya a 60, este parámetro, la punta va a rotar 30 grados. Bien, y aquí le voy a dar key nuevamente. Entonces este join va a ejecutar su movimiento solo del 0 al 30. O sea, perdón, del 30 al 60. Bien. Y si pasamos del 30 para atrás, fíjense en el channel box que está en 30. De aquí hacia atrás no hace más movimiento, ninguno. Solo se está moviendo el que ya habíamos seteado anteriormente. ¿Y qué más vamos a hacer aquí estando en el 60? De hecho, voy a exagerar un poquito más esta rotación de este hueso. No, ojalá sí pueda ahora. Total, ya se entiende como el ejercicio. Y ahora cuando esté en 60, este va a volver a 0. Y le vamos a dar key. Bien, entonces lo que estamos haciendo es... Creo que nunca le di el key. Lo vamos a llevar a... Está en 60. Está en 60. Ahora sí, lo voy a llevar a 0. Bien, aquí no pasó nada. Ok, como no es para que se confundan, no me funcionó porque tenía seleccionado el otro hueso. Bien, aquí en el Draven. Entonces selecciono el de arriba, el del toe, el eje y le doy key. Y ahora sí debería funcionar. Bien, entonces el pie tiene ese ángulo, esa inclinación. Y de ahí para adelante ya pivotea desde la punta. Bien, ahora voy a hacer lo mismo en el eje negativo. También tenemos un foot roll -30. Y ahora vamos a cargar este hueso, que es el del talón, aquí como conducido. Vamos a identificar el eje, que en este caso es el X, para que haga el talón hacia atrás. Bien, y le vamos a decir que cuando foot roll esté en 0, bien, este hueso en su rotate X va a estar en 0 también. Entonces, perdón, rotate X, le damos key. Y que cuando esté en -30, este hueso va a estar en -30 también. Y le doy key. Y ahora tenemos que el foot roll está operando hacia adelante y hacia atrás. Bien, y ahí podemos hacer un ciclo de caminata, por ejemplo, solo con este control. Bien, lo dejamos en 0 y vamos ahora con nuestro parámetro de gel twist. Lo que vamos a hacer es cargar, bueno, ya tenemos el gel cargado, pero por procedimiento lo vamos a hacer igual para ir respetando un poco los pasos a seguir. Y voy a identificar cuál es el eje en el que va a hacer este movimiento lateral. Y ese eje es el I. Bien, entonces cuando el parámetro de gel twist esté en 0, la rotación en I, selecciono el parámetro de gel twist, selecciono el rotate y le doy key. Bien, cuando el gel twist esté en 50, este hueso va a rotar, por ejemplo, 90 grados. 90 grados. Estoy yo asumiendo que ese 50 es un porcentaje, bien, como 50% hacia el lado, 50% hacia allá, y tenemos un 100%, pero en realidad son 90 grados. Y le damos key. Y también le vamos a decir que cuando el gel twist esté en -50, el eje Y va a estar en -90. Bien, le damos enter y le damos key aquí. Bien, y ahora tenemos que este parámetro de gel twist nos está haciendo esta rotación, ¿cierto? Y tenemos que el foot roll nos está haciendo este movimiento.
¿Ok? Bien, ahora vamos a encender nuestra pierna IK nuevamente, que tenemos acá, y vamos a empezar a ordenar un poco esto que tenemos aquí, esta jerarquía. Bien, entonces tenemos que el locator de la pierna está mandando este movimiento, ¿cierto? Y queremos que se mueva, queremos que la pierna se mueva así, junto con este hueso, el hueso del foot roll, que es el que va a mandar. ¿Cómo lo hacemos? Basta con hacer hijo este locator, este IK handle del hueso del ankle. Entonces ahora cuando el ankle se mueva por foot roll, bien, va a mover el IK handle y va a mover toda la pierna. Bien, después lo mismo con el toes, bien, va a ser hijo de toes para que cuando el toes del reverse foot se mueva, también se mueva ese. Entonces ahí tenemos un poco más ordenada esa parte. ¿Ven cómo va respetando el movimiento? Y solo nos falta la punta de los pies, y sería tomar el toe tip y hacerlo hijo de toe tip, en ese orden. Ahora, estos Zika handle yo los puedo ocultar, los selecciono y le doy a la tecla H, ¿bien? Pero el de la pierna, el leg, aún no lo voy a ocultar, solo voy a ocultar los de los dedos que nos están estorbando un poco y ya están listos, como su set ya está listo. Y ahí tenemos la pierna con roll, todo funcionando perfectamente, el heel twist también está funcionando. Bien. Y nada, ahora solo nos resta hacer un control que ustedes ya conocen, que han visto en animación, que se llama Pole Vector. Bien. Ese control de Pole Vector lo que hace es darnos un punto de referencia para posicionar la rodilla. O sea, la rodilla siempre va a estar apuntando hacia ese Pole Vector. Bien. Voy a apagar todo. Este control, junto con su grupo, va a ser hijo de Reverse Foot. O ya a esta altura podemos hacerlo hijo del IK Handle, dándole clic derecho sobre la layer, Add Select Object, bien, y ahí está todo. Y ahora voy a proceder a hacer un control para el pole vector de la misma manera. Voy a ir a Create, esta vez voy a hacer un círculo, bien, este círculo lo voy a duplicar una vez, voy a rotarlo con la tecla J presionada para tener Snap, bien, les recuerdo que esta opción está aquí, dice Step Snap, bien, ya está apagado, pero si apretamos la J, se activa, bien, y yo lo tengo seteado con 45 grados. Voy a duplicar de nuevo, voy a rotar con la tecla J presionada. Bien, y aquí tengo mi control de pole vector. Básicamente lo que quería es que se pueda ver desde todas las vistas. Bien, y aquí, por ejemplo, es un buen momento para ser inteligente con esto y ahorrarse trabajo. Ya, en vez de estar coloreando cada una de ellas, mejor voy a eliminar las dos que creé. Voy a ir a Attribute Editor, la voy a colorear al tiro. Un rojo, o un color muy parecido al rojo. Este, por ejemplo. Bien, lo voy a duplicar ahora con el color ya aplicado y aquí lo voy a rotar. Bien, y ahora igual que en antes, vamos a activar los shapes. Vamos a abrir todo esto. Bien, y yo debería poder empezar a combinar esto, pero va a ocurrir algo, fíjense. Miren, tenemos seleccionada esta curva. Bien, y cuando yo la emparente con el script que ya mencionamos antes, desaparece. Bien, y eso es porque esta curva tiene coordenadas. Bien, y esas coordenadas están en su nodo transform, o sea, este nodo. Al quitarlas vuelven a cero y van a volver a su posición original. ¿Cómo evitamos ese problema? Seleccionamos las curvas, bien, los nodos transform. Vamos a ir a Modify, Freeze Transformations y de nuevo a Edit, Delete by Type History. Y ahora sí, tenemos sus parámetros en cero y podemos hacer la operación de transferir un shape a otro nodo transform. Y ahí está. Ahora selecciono la curva, selecciono el nodo y como la última operación, la última ejecución que yo hice fue el script, si yo aprieto G también me la repite. Bien. Y ahí tenemos entonces nuestro control de pole vector. Vamos a apagar shapes y esto le vamos a poner L
eh, leg pole vector control. Está con minúscula. Ahí está. Y nuevamente, al igual que antes, doble grupo con control G dos veces. Copiamos el nombre. Y vamos a hacer SDK. Y este va a ser GRP. Bien. Y ahora voy a encender nuevamente la pierna. Voy a posicionar este pole vector, pero desde el grupo. Eso es muy importante y es el error que más suelen cometer. Digo, siempre que yo muevo algo en Maya, lo muevo desde el grupo, no desde el control, porque si no no va a estar en su posición cero. Y es importante cuando estamos construyendo un rig esté todo en cero, todas sus posiciones en cero. Bien, ¿cómo lo voy a orientar? Voy a tomar el grupo, voy a tomar la rodilla y voy a ir a Modify, Match Transformation y le voy a dar Match All Transformation. Y ahí va a quedar en la misma posición que el joint de la rodilla. Bien, y ahora con Control Shift presionado y clic derecho le voy a cambiar el modo de movimiento de la herramienta mover, que es la que tengo seleccionada. Ok, Control Shift y clic derecho y voy a World. Y aquí lo muevo hacia adelante. Bien, ojo que estoy moviendo el grupo entero. Bien, más o menos a esa distancia. Lo importante aquí, para calcular como a qué distancia sería bueno tenerlo, es que en ningún caso este joint pase del centro de esta esfera. Bien, entonces, claro, aquí está funcionando porque no se está pasando. Bien, no, ese eje, oh, mi superpulso. Este eje no alcanza a pasar el del centro de esta pelota. Tenemos una buena distancia, pero tal vez me puedo asegurar moviéndolo desde el grupo nuevamente un poco más adelante. Bien, voy a llevar esto a cero. Y por último, voy a achicar esto, como por ahí. Bien, y por ejemplo a mí particularmente me molesta que tenga esta rotación. Preferiría que esté más derecho, entonces voy a llevar eso a cero. Ya, porque al final de cuentas esto es como un aim constraint que ya mencionamos, que su movimiento va a orientar la rotación de este objeto, entonces da lo mismo la orientación que tenga, lo importante es la posición. Bien, y ahora sí, y para esta ejecución sí o sí necesitamos tomar el control directamente. Bien, con Shift presionado voy a seleccionar el handle del tobillo, que fue el que yo no escondí. Bien, o lo puedo seleccionar acá también en el outliner, selecciono el control, selecciono con control, en este caso el IK handle, voy a ir a constraint y aquí le voy a dar eh, pole vector. Bien, nos crea un join ahí entre medio falso que es como referencial, pero al mover esto ya nos está rotando la rodilla sin ningún problema. Bien, y ahora sí podemos tomar este IK handle y ocultarlo con la tecla H, y también podemos seleccionar toda la cadena del reverse foot desde el outliner o desde el viewport, y también la vamos a ocultar con H para no verla. Bien, entonces ahora estos dos controles que tenemos aquí son nuestros controles de la cadena IK, y por lo tanto la vamos a agrupar y esto se va a llamar L IK leg, sí está bien, leg control, o también creo que un poco más ordenado, L leg IK eh, controls GRP. Bien, y vamos a tomar el IK acá, este grupo, y lo podríamos agrupar también, de hecho lo vamos a agrupar. Vamos a tomar esto, vamos a copiar el nombre y le vamos a poner joint. Bien, y ahí vamos dejando todo ordenado al tiro. Y estaría listo nuestro setting de pierna IK. Bien, con foot roll. Bien, también tenemos el heel twist. Bien, podríamos automatizar que cuando el heel twist rote, también nos mueva esto.
pero para otro día. Bien, y bueno, si alguien lo quiere probar con el set driven key es lo mismo, como tendría que mandar sí eh, este grupo, el SDK, para que el control se pueda seguir animando. Bien, pero eso, como ahí tienen la opción, pueden ir barajando. Bien, eh, ahora tenemos lista la pierna IK. Vamos a seleccionar o eliminar la capa de reverse foot porque ya no nos sirve. Bien, voy a hacer lo mismo ahora. Este grupo de Paul Vector se va a IK. Y vamos con la pierna FK. Bien, la pierna FK es mucho más simple, pero igual vamos a estar viendo herramientas o pasos que no habíamos visto hasta ahora. Bien, pero bien, vamos a hacerla corta con la pierna FK. Vamos a create primero. Vamos a hacer una curva, un círculo. Bien, y creo que, a ver, está un pelín muy grande, pero la vamos a checar muy poco. Por ahí. Bien, y este va a ser nuestro control que vamos a tener. Vamos a tener uno aquí, vamos a tener uno ahí, uno ahí, uno aquí. Y en la punta no requiere porque desde aquí va a mover todo hacia adelante. Bien, entonces necesitamos uno, 2, 3, 4 controles. Entonces duplico, bien, pero no lo voy a hacer al tiro porque voy a reciclar los colores y todo eso. Voy a la Noob Circle, igual que en antes, en el Attribute Editor. Lo mismo como vamos aquí al Display, abrimos Drawing Override y llegamos a esta opción. Y le vamos a poner el color azul. Bien, que es el color que voy a usar para la cadena FK. Y en azul ahora le voy a poner nombre. Este va a ser L, upper leg, por ejemplo. O podría ponerle hip también. Eh, control. Voy a copiar este nombre. Bien, lo voy a agrupar dos veces. Y esto va a ser igual, pero con SDK. Este va a ser igual, pero con GRP. Bien, ahora voy a tomar el grupo. Voy a tomar el joint. Y le voy a dar Modify, Match Transformations, Match All Transformation. Y vamos a llevarlo acá. Y fíjense que el círculo está en esa dirección. Bien, si voy con Control Shift, clic derecho, a modo Object, nos está mandando el X hacia abajo porque es la orientación que tiene el hueso. Y eso está correcto. Lo que está mal es cómo estamos viendo, cómo estamos visualizando este control. Pero para poder corregir eso, vamos a ir aquí arriba, a Adición, como siempre, y con la herramienta rotar vamos a dejarlo en 90 grados y estaría bien. Ahora tenemos la misma orientación. Vamos a ver si se ve con la geometría encima. Está perfecto. Bien. Y una vez que tengo eso listo, voy a duplicar este control y voy a hacer lo mismo ahora con la rodilla. Entonces selecciono el grupo, selecciono la rodilla, voy a ir a Match al Transformation y ahí me lo va a dejar. Y lo que resta por hacer ahora es reemplazar este upper por lower. Bien. Y este uno lo vamos a quitar. Y ahí tendríamos nuestro siguiente control. Vemos la rodilla, está perfecto también. Y así vamos con los siguientes. Bien, duplico, vamos al ankle. Ahora, si quisiéramos traernos un botón rápido para hacer este y no tener que estar viniendo a Modify, yo puedo venir acá, bien, y antes de hacer el clic, aprieto Control Shift y me creo un botón en esa posición. Bien, ahora no me gusta a lo mejor la sigla, el icono, yo puedo ir a Edit, ¿cierto? Se despliega este menú, voy a Shelves y aquí podemos seleccionar un icono diferente o seleccionar uno de malla en la M, bien, o por ejemplo yo le quiero poner un nombre diferente, por ejemplo Match Transform, bien, y ahí no alcanzo a leerlo todo, pero suficiente para entender de qué va, bien, ahora, bien, tomo este, tomo el hueso, le aprieto el botón y ahí me lo deja en la posición.
Ahora, este es un poco más complicado por lo general, ¿ya? Como me ha tocado verlo en muchas oportunidades. Y a veces como que es bueno dejarlo así, pero es un poco incómodo a la vista, ¿bien? Y dependiendo del tipo de zapato que tenga el personaje va a ser más complicado. Entonces, para este control, yo les recomiendo editar la curva y dejarla más perpendicular. Como no importa que no tenga la orientación real, yo voy a ir ahí, lo voy a dejar lo más precisa posible, ¿bien? Y ahí queda la orientación, ¿bien? Esto hay muchas vueltas que darle, siempre hay que hablarlo un poco con el animador, como prefieres que tenga esa orientación o prefieres que en realidad este control sí esté, por ejemplo, con ese ángulo, ¿ya? Es muy relativo, no hay una forma correcta de hacerlo, son diferentes solamente. Bien, acá voy a cambiarle el lower, pero esta vez lo voy a hacer con Search and Replace Name, que está en Modify, y le voy a cambiar todo lo que es lower por ankle. Fíjense que lo estoy haciendo todo el rato con diferentes herramientas, pero son los mismos pasos, más que nada para que se vayan familiarizando con ellos. Sé que no los van a asimilar todos a la primera, pero van a ser algunos, van a haber algunos que se le van a hacer más fáciles que otros, y esa es la idea. Duplico este, lo llevamos al de tip, copiamos las transformaciones, e igual que el anterior, voy a modificar la curva para que quede de manera más intuitiva. Creo que ahí, por ejemplo, funciona bien. Lo podría dejar así. Bien. Y ahora voy a tomar estos puntos que están pasándose hacia abajo y los voy a escalar para que queden planos. Bien, si aíslo esto, estoy generando esa curva y una vez posicionados los voy a poner aquí. Bien, y ahí tengo mi control del toes, entonces vamos a reemplazar acá todo lo que era ankle, va a ser toes o bow, depende ahí como lo quieran llamar. Yo prefiero toes. Creo que el leg se lo vamos a quitar a esta porque no viene el caso. De nuevo con Search and Replace Name. Leg por nada. Reemplázame leg por nada. Ya, a ver. Leg guión bajo por un guión bajo. Ahí está. Ya. Y ahí tendríamos el control creado. Ahora lo que sigue es armar una jerarquía. Cosa que si yo muevo este control, mueva todos los demás controles que están abajo. Si yo muevo este, mueva todos los que están abajo. Etcétera, etcétera. Jerarquías que ya hemos visto en muchas oportunidades. Entonces voy a tomar este grupo y lo voy a hacer hijo de la curva del ankle. Bien, tiene que ser hijo de la curva porque si yo lo hago hijo, por ejemplo, del grupo CDK y muevo la curva, no ocurre nada. Bien, porque no está siendo hijo de la curva directamente, sino que es hermano. Entonces lo pongo ahí. Lo mismo, el grupo del ankle va a ser hijo de la curva del lower leg y el grupo del lower leg va a ser hijo de la curva del upper leg. Y ahí tenemos la jerarquía armada entera. ¿Y qué pasa? Que ahora yo voy moviendo estos controles de uno hacia abajo y se mueve todo el resto de la jerarquía. Bien. Y lo último que resta por hacer es pedirle a este control que mande a ese joint y así sucesivamente con todos los demás. Ahora, nosotros hicimos esto de forma súper ordenada y las orientaciones de los joints son exactamente las mismas orientaciones que la de las curvas, ¿cierto? Entonces, voy a tomar esta curva, voy a tomar este joint y le vamos a hacer un constraint, como ya hemos visto anteriormente. O podríamos hacer hijo el joint de la curva, lo mismo acá, las dos son válidas. Bien, pero yo quiero hacer un constraint para que vamos conociendo más la herramienta. Entonces voy a ir a constraint y aquí nos serviría tanto el parent como el orient, pero como el orient manda solamente las rotaciones, es un poco más liviano que el parent constraint. Entonces este es el que vamos a utilizar. Bien,
Habíamos hablado un poco de esta opción anteriormente, que es la de Maintain Offset. Cuando está con Maintain Offset, lo que hace es que respeta la posición específica en la que está el joint versus la específica del control y saca un promedio y lo mantiene. O sea, no nos cambia la posición. Y eso es súper útil siempre y cuando la rotación del objeto, la posición específica no sea la misma o la orientación no sea la misma que la del máster. Bien, pero en este caso, como son ambas rotaciones exactamente iguales, bien, si voy cambiando de una a otra, son las mismas coordenadas, por lo menos fíjense que las flechas, los pivotes no cambian, lo vamos a dejar sin mantener offset y así nos estamos ahorrando otro peso adicional para el rig. Bien, con respecto a lo del peso, a priori, como en primera instancia, esto en realidad no es tan pesado como para no dejar que funcione, pero la sumatoria de esta cantidad de nodos adicionales que vamos sumando al rig van pesando y al final terminamos con una locura, ¿cierto? De nodos que no nos están sirviendo para nada y que nos podríamos haber ahorrado si hubiésemos tenido más cuidado con estos settings. Entonces esto es más que nada parte de las buenas prácticas. Bien, selecciono la curva, selecciono el joint sin mantener offset y le doy a play. Bien, y ahora fíjense que el joint está conectado en azul y si yo muevo la curva se pone morado el joint porque está siendo mandado. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con cada uno de estos controles a su respectivo joint. Vamos a ir aplicando el Orient Constraint de este a ese, de este a ese y tendríamos la cadena lista. Bien, entonces ahora si voy moviendo esto, cada uno de los controles me va manipulando su respectivo joint. Bien, y eso sería todo el proceso de la pierna IK, o sea FK, perdón. Bien, ¿qué cosa se me fue y que es súper importante? En la jerarquía, en el nombramiento de cada uno de estos, decirle que es eh, una cadena FK. Bien, entonces voy a ir a Modify, Search and Replace Name y vemos que todos estos terminan con leg. Entonces yo le puedo decir que leg me lo reemplace por leg-fk. Bien, y ahí le agrega el fk. Y en este caso puedo hacer lo mismo acá. eh, Ankle me lo va a reemplazar por ankle-fk. Y lo mismo aquí. Toes me lo va a reemplazar por toes fk. Bien, y ahora sí, tenemos la cadena sin problema. Y este sería el grupo. Vamos a agrupar una vez más. Y se va a llamar igual que esta, pero con fk. Importante ser súper ordenado con los nombres. Veamos cómo en algún punto nos va quedando mucho caos aquí, pero de repente se termina solucionando todo. Bien, y esto va a ser parte con control G de... Vamos a copiar aquí. Y esto va a ser LLFK. Vamos a ver que puso un guión bajo adicional. Bien, ahora tenemos una última cadena que es la de joints, que son los que van a influenciar directamente a la pierna, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros queremos tener un switch que cuando estemos trabajando en IK, ¿cierto? Y queramos pasar a FK nos permita, en base a un parámetro, decirle como ya no quiero trabajar en IK, ahora lo necesito en FK y poder cambiar. Y para hacer eso es que necesitamos esta cadena que va a recibir influencia de ambas cadenas IK y FK. Y aquí vamos a interiorizar un poquito más en lo que son los constraints. ¿Bien? Pero ya nos va quedando mucho menos para terminar el robot. Entonces voy a abrir ambas cadenas de joints, ¿cierto? Que son estas dos. Y vamos a identificar que tenemos, en ambas tenemos un upper leg, en ambas tenemos un lower leg, porque son duplicados de esta cadena. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Y aquí también es muy importante para facilitarnos un poco la existencia a nosotros mismos, ser ordenado en el orden de la selección. Entonces, selecciono upper leg IK, upper leg FK, upper leg joint,
bien, en ese orden, y vamos a ir a constraint, y le vamos a hacer un parent constraint, bien. Y antes de seguir aquí, quiero explicar un poco como el porqué de esto. Eh, yo tengo actualmente una cadena, ¿cierto? De IK. Tengo una cadena que hicimos en azul de FK, ¿cierto? Y entre medio tengo una cadena que es la cadena del joint, que es la que va a influenciar todo, ¿bien? Y yo lo que quiero hacer es poder usar ambas cadenas en esta solamente, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a seleccionar un color que me permita eso. Bien, si yo le hago un parent constraint de esta a esa al mismo tiempo, lo que voy a hacer va a generar que si yo muevo la cadena IK, bien, esta va a tener un 1% de influencia sobre esta, que sería un 100%, pero esta también. Entonces, si yo roto esta pierna hasta esta altura, bien, esta va a tener un 1 y un 1, lo que se termina transfiriendo o reduciendo a que tiene un 50 y 50. Por lo tanto, esa pierna va a rotar hasta ahí nomás. Bien, en un ángulo mucho menor al que está rotando la pierna IK. Y eso es porque esta otra pierna está tirando hacia atrás ese movimiento. Bien, lo está reduciendo. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es decirle que cuando estemos trabajando en IK, esto va a estar en 1 y esto va a estar en 0. Y cuando queramos trabajar en 0, o sea, perdón, en FK, esta pierna va a estar en 0 y esta otra pierna va a estar en 1. Bien, tenemos que hacer ese switch. Y para eso vamos a usar el parent constraint porque si tomamos uno acá y verificamos, aquí, en ese punto, tiene un parámetro que dice al fin termina con W0 y eso es como la influencia que tiene, ¿bien? Como el weight del, del constraint sobre el objeto que está constriñendo. Bien, si eso lo dejamos en 0, ahí no vamos a tener ninguna influencia de la pierna IK sobre la pierna FK y esa es la que vamos a manipular con el ya visto set-driven key. Entonces, vamos a hacer lo que estábamos haciendo recién, volver a ello. Seleccionamos upper leg IK, upper leg FK y upper leg joint. Voy a constraint y le hago un parent constraint. El maintain offset no es necesario porque tienen las mismas orientaciones. Y vamos a verificar que esté en translate y rotate en caso de, aunque en realidad solo necesitamos rotate, pero no agarramos problemas. Le damos a play y vemos que aquí ahora, en la pierna a la cual le estamos haciendo el constraint, en los inputs nos aparece el upper leg IK y el upper leg FK. Bien, y eso están en el mismo orden que lo seleccionamos, por eso es importante. Ahora vamos con el lower leg IK, lower leg FK, lower leg joint, le damos a play y nuevamente tenemos IK sobre el FK. Bien, y así vamos con todos. Ankle IK, ankle FK, ankle joint, le damos a play. Todo es IK, todo es FK, todo es joint y le damos a play. Y el toe tip no es necesario, ¿ya? Porque se va a mover con la influencia de los demás. Ok, entonces tenemos que crear nuestra jerarquía. Vamos a verificar si lo que está diciendo yo recién es cierto o no. Voy a tomar la cadena, por ejemplo, el control IK y lo voy a mover hacia adelante. Y vemos que esta pierna, que es la skin, se está promediando, ¿bien? Se está moviendo un 50% respecto a lo que debería moverse con la cadena IK. Bien, pero si tomo estos huesos y lo voy dejando en cero, el FK debería llegar toda a su posición real. ¿Ven? Y ahí está todo como siguiendo la cadena IK. ¿Ok? Bien, y por último, lo que resta, creo que ya. Voy a llevar esto a cero, volver a la posición original y vamos a crear el switch. Entonces voy a apagar todo esto. Bien, estos controles que son los de FK los voy a meter dentro de la layer FK.
Bien, y voy a ir a la vista superior, igual que delante, a Create Curve. Vamos a hacer una curva lineal nuevamente, snap a la grilla, y voy a hacer una cruz. ¿Por qué cruz? Porque me acostumbré, pero no, vamos a hacer algo más complejo para mostrarles que igual ustedes pueden ir como creando sus propios controles. Entonces vamos a hacer un cubo. Ahora me voy a la vista frontal, a la vista lateral. Ahí está. Aquí, vuelvo acá, vuelvo acá. Creo que me falta aquí uno hacia abajo y abajo hacia atrás y creo que estaría, ahí está. Bien, ahí esto puede ser un círculo, chicos, puede ser una cruz, puede ser lo que ustedes quieran. Yo quiero hacer un cubo porque soy mañoso. Bien, tenemos el cubo. Voy a cambiarle el color. Bien, y este color va a ser diferente porque va a ser una mezcla entre el azul y el rojo para que entendamos qué es el switch. Bien, ¿y dónde lo voy a poner? Lo voy a ubicar en algún lugar donde sea fácil de seleccionar y que se entienda que es el del pies. Entonces voy a agruparlo dos veces y esto va a ser L-leg settings control. Este va a ser SDK y este va a ser GRP y lo vamos a ubicar aquí atrás en el talón. Entonces yo podría hacer un snap al talón, de aquí llevarlo hacia atrás, siempre desde el grupo. Y ahora vamos a achicarlo un poco porque está muy grande. Bien, y nuevamente un poco más adelante. Ahí está, perfecto. Fácil de seleccionar, se entiende que es de la pierna. Bien, y tendríamos el setting. Y a este control setting vamos a crearle un parámetro. Bien, igual que delante, edit, add attribute. Y esto va a ser IKFK. Bien, lo puedo hacer, si yo separo con la I mayúscula y la F mayúscula, cuando lo cree me lo va a dejar con espaciado. Y aquí le voy a hacer que tenga un 0, un mínimo de 0 y un máximo de 1, o podría ser de 10. Pero para el caso del switch se suele usar 1. Bien, le damos a play y ahí tenemos el parámetro. Sin embargo, todo esto que está aquí no lo queremos mover. Bien, no, este control nunca se va a mover, va a estar ahí siempre. Y por eso vamos a seleccionar todos estos parámetros, le vamos a dar clic derecho e incluso a la visibilidad para que no se pueda ocultar nunca, porque si se oculta no vamos a poder cambiar la pierna de KFK. Le damos clic derecho y aquí tenemos una opción que dice Lock and Hide Selected. Le damos ahí y nos queda solo este parámetro, bien, que va de 0 a 1 y esta pierna no se puede mover. Bien. Eh, y aquí ahora vamos a ir nuevamente con nuestro amigo Key, donde ahora este control va a ser el que va a mandar. Bien. Y ahora voy a cargar cada uno de estos constraints como conducidos. Bien. Entonces tenemos el conductor y tenemos los conducidos aquí. Bien, ¿qué le vamos a decir? Que cuando el control de IK esté en 0, la pierna va a estar en FK y cuando esté en 1 va a estar en IK. Entonces vamos a ir por cada uno de estos controles diciéndole que IK está en 0, bien, y FK en 1, lo mismo acá, este va a estar en 0, y el FK en 1, IK en 0, FK en 1, IK en 0, y FK en 1, bien, y vamos a ir ahora por cada uno de estos,
seleccionamos el parámetro, seleccionamos el nodo, seleccionamos ambos, constraint, ¿cierto? El de los pesos que vimos delante y le vamos a dar key. Y vamos así con cada uno de ellos. Bien, ahora vamos a tomar el parámetro, lo vamos a llevar a 1 y vamos a hacer la operación inversa. Le vamos a decir que cuando el parámetro esté en 1, el IK va a estar en 1 y el FK en 0. Y vamos a ir repitiendo eso con cada uno de ellos. Perdón, esto en 1 y esto en 0. Y este en 1 y este en 0. Y ahora, sin mover nada más, sin volver a tocar eso, importante, no volver a tocar el parámetro porque si no va a volver a toda como estaba por default. Le vamos a ir dando key. Key a cada uno de ellos. Y estaría listo. Entonces ahora, por ejemplo, este parámetro está en 1, por lo tanto, vamos a ocultar las cadenas para que sea más limpio de ver. La cadena de joints IK y FK, la ocultamos con H por ahora, y vemos solamente la cadena joint. Y si movemos la pierna, está funcionando con IK, pero si cambiamos el switch a 0, vuelve a su posición FK. ¿Ven? Y ahora funciona desde aquí. ¿Ven? Y ahora lo que resta por hacer es también decirle, no solo a ellos, vamos a desocultar esto, sino que también a los controles de IK y a los controles de FK que aparezcan cuando tienen que aparecer. Entonces voy a tomar nuevamente el set key, set, cargamos el conductor. Bien, ahora seleccionamos el grupo de FK control, por ejemplo, y el de IK controls, que es este, y los cargamos como conducido. Por eso los teníamos agrupados. Y lo que voy a hacer ahora es decirle que cuando este parámetro está en 1, que está en 1 ahora, bien, este va a estar encendido, por lo tanto le voy a dar un key, pero este va a estar apagado. Y desde aquí lo apago y le doy key. Y cuando este parámetro esté en 0, este va a estar encendido y le doy key, y este va a estar apagado y le damos key. Entonces ahora, si estoy animando en FK, se mueve la pierna, pero si lo llevo a IK, pum, desaparecen los controles de la cadena FK y tengo solamente los del IK. Ok, y ahí tendríamos nuestra pierna lista. ¿Qué es lo que resta por hacer? Un control para el root, que lo vamos a hacer enseguida. Voy a apagar todo esto. Esto lo voy a ocultar con H porque en realidad no corresponde a ninguna de las cadenas que tenemos creadas. Y vamos a hacer un control, vamos a hacer un círculo nomás, no me voy a calentar mucho la cabeza creando controles bonitos. Vamos a hacer este que va a ser main root control. Vamos a copiar el nombre, lo vamos a agrupar dos veces. Este va a ser SDK nuevamente. Y este va a ser GRP. Bien, lo llevamos a la posición con Modify Match All Transformation. Bien, y lo vamos a agrandar aquí, viendo la geometría como referencia para tener un control. Y este control va a ser de un color diferente a los otros y ojalá más que resalte más, como amarillo, por ejemplo, o celeste, también le queda bien. Y este es nuestro control root. Y también vamos a crear uno nuevo, que va a ser este círculo. Lo vamos a agrandar. Y este control va a ser el main. Le vamos a asignar un color eh, verde. ¿Ya? ¿Por qué verde? Porque cuando nosotros cliqueamos algo se pone verde, ¿cierto? Y la idea es que se entienda que este control no es animable,
sino que solo tiene settings y todo el rig como almacenado dentro de él. Esa es la intención. Y este se va a llamar main control. Copiamos el nombre, le damos control G dos veces. Este va a ser SDK y este va a ser GRP. Y este va a ser el control master de todo. Bien, bien. Entonces ahí tendríamos como todo ya creado, lo que necesitamos. Y algunos se estarán preguntando, otros no, ¿cómo hacemos la otra pierna? Si hay que hacer todo este proceso de nuevo. Y la respuesta es que sí, podría ser, pero hay un par de secretillos que nos pueden ayudar a hacer todo esto sin tener que mandarse la pega de nuevo. Bien, pero en alguna oportunidad les va a tocar hacer esto con piezas que no son simétricas, piernas que son diferentes. Y bueno, son cajes del oficio. Una última cosa que quería mencionar es que ahora si yo muevo la pierna, este control no se mueve, por lo que va a quedar eternamente ahí, y no es la idea. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el hueso del tobillo, bien, este joint, pero del ankle de la cadena joint, que es la que está siendo mandada por las otras dos, y desde esa le vamos a hacer un constraint a esta, pero a su grupo SDK. Entonces selecciono el hueso ankle joint, ¿cierto? Me aseguro de que sea el de la cadena joint. Selecciono con control el grupo SDK y le vamos a dar un parent constraint. Eh, esta vez sí, perdón, con mantén offset para que mantenga su posición. Y ahí queda. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que ahora, por ejemplo, está en FK. Si lo muevo en FK, va a estar siempre ahí. Y ahora si yo lo cambio a IK, ¿cierto? También va a seguir siempre en esa posición. ¿Ok? Eso para terminar como el setting de la pierna. Y ahora vamos a proceder a ordenar y hacer el mirror de la pierna. Bien. Entonces tenemos IK control, tenemos FK control, tenemos el leg settings. Todo esto lo vamos a agrupar y va a ser L leg controls GRP. Bien, tenemos las cadenas de joint, las diferentes cadenas de joint. Esto lo vamos a agrupar y va a ser L leg JNT GRP. Bien, y por último nos estaría quedando afuera nada, eso es todo. Bien, seleccionamos ambas y las vamos a agrupar nuevamente. Y esto va a ser L-leg-GRP. Entonces esta está albergando todo lo que sería el setting full. Bien, ahora voy a tomar, eh, por ejemplo, no, vamos a hacer después, que sería como emparentar al hueso main. Bien, voy a seleccionar este grupo. Bien, este grupo, la gracia es que tiene su pivote en el centro, en el cero. Y eso es un poco lo que nosotros queremos. Para duplicar la pierna, voy a ir a Edit, Duplicate Special. Vamos a abrir este cuadro. Bien, voy a resetear esto. Bien, y para hacer el duplicado de la pierna, solamente hay que darle a esta opción que dice Duplicate Input Graph, que lo que va a hacer es duplicarnos el objeto seleccionado junto con todas sus conexiones. Bien, o sea, todos los constraints, todos los set-driven keys, etcétera, va a estar también duplicado. Y le damos a Play. Nos duplica una pierna que está en la posición exacta de la otra, pero para invertirla seleccionamos el grupo y como está en el punto 0 y estamos viendo que el eje X es el que tiene que hacer el mirror, le vamos a dar -1 en el eje de escala X y ahí nos llevamos la pierna al otro lado y podemos probar si funciona efectivamente. ¿Qué pasa si cambiamos esta IK? Funciona perfecto. Entonces seleccionamos ahora todo. Bien, para abrir esto completo hay que darle con Shift presionado, clic en el signo más y ahí se abre toda la jerarquía. Seleccionamos del primer al último hueso,
Nos vamos a Modify, Search and Replace Name. Y aquí vamos a cambiar todo lo que es L- por R-. Y le damos a Play. Y ahí tendríamos nuestra pierna derecha. Ahora resta por hacer lo siguiente, sí. Vamos a abrir ambas piernas. Vamos a ir a la cadena de joints de ambas piernas. Bien. Y vamos a decirle al upper leg de las dos que sean hijos. Bien, seleccionamos ambas piernas. Luego seleccionamos el main root y le damos P. Y ahí se emparentan. Bien. Ahora voy a ir a, por ejemplo, eh, los controles de la leg L y de la leg R. Y los controles FK de ambas van a ser hijos también del root con P. Bien. Y estos demás controles que nos van quedando, vamos a cambiar esto a FK. Los demás controles que serían los de leg settings y leg IK, los vamos a agrupar nuevamente en un grupo que se va a llamar Motion System. Y este grupo va a ser hijo de la curva main y solo de ella. Bien. Y lo mismo con estos joints que nos quedaron acá. Ambas cadenas de joint también van a ser hijas del root. Por lo tanto, estos grupos que hicimos anteriormente, los hicimos solamente para hacer el mirror. Y lo que falta ahora por hacer es ocultar estas cadenas de huesos con H. Aquí también vamos a seleccionar el hueso del root y vamos a ocultar estas dos con H. Fíjense que este nuevo transform aparece porque esto está invertido en x-1. Podemos copiar el nombre acá y ponerle mirror, como para que se entienda que por eso existe. Bien, entonces ocultamos estas dos con H. Bien, no las podríamos ocultar en realidad, pero por ahora las vamos a dejar visibles. Entonces tenemos ahora el main root, ¿cierto? Que es este control. Tenemos el root completo, como todo el personaje. Tenemos el control del main root. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es tomar este control, tomar el hueso y le vamos a dar un constraint parent, cosa que si muevo este control se mueve todo lo demás. Y ahora este main root va a ser hijo del main. Y tenemos aquí el grupo main y esto lo vamos a meter también dentro de la curva. Bien, para tener todo ordenado. Y esta geometría va a ser hija del grupo, pero va a ser hermana de todo lo demás. ¿Veis? Y ahí tendríamos todo ordenado. Ahora, por ejemplo, si cambiamos esto de acá y movemos el personaje desde el root, el personaje se mueve de esta manera. ¿Por qué? Porque estos controles, los controles IK, están siendo hijos de este control. Entonces nos siguen al root. Si lo hubiésemos hecho hijo del root, seguirían con él. Bien, ya que tenemos el comportamiento que queríamos y podemos cambiar esto a FK. Y ahora sí, si movemos esto, se mueve todo. Y aquí podemos ir rotando cada una de las piezas, ¿cierto? Y cambiar a gusto como en qué sistema lo queremos trabajar. Entonces tendríamos el setting del rig ya más o menos listo y ordenado. Tenemos todo dentro de este grupo. Si movemos todo esto, ahora está funcionando sin ningún problema, pero vamos a ver en el futuro que pueden haber dobles transformaciones. Bien, me parece muy raro que funcionara la primera. Y bien,
Ahora vamos a empezar a hacer skinning a esto. Bien, en realidad lo podríamos emparentar, pero vamos a ir familiarizándonos, como ya mencionaba antes, con las otras herramientas. Entonces, vamos a quitarle el bloqueo a la geometría. Voy a seleccionar el root, el hueso del root. Selecciono este objeto y le doy rigging, skin, bind skin. Voy a abrir el cuadro porque yo siempre trabajo con esta opción de selected join para que no me haga toda la jerarquía, sino que solo a los joins que tengo seleccionados. Bien, la influencia, el max influence 5 está bien, el drop off está bien. Ya iremos viendo como los métodos de skin y todo eso, pero por ahora, como viene por default, solo cambiando a selected join, le damos a play. Lo mismo con este joint y la cabeza del rig, le damos a play. Bien, ahora seleccionamos este joint, seleccionamos esta pieza y esta pieza, le damos a skin. Ahora con la rodilla le damos a esta y a esta y le damos a skin. Con la tecla G estoy repitiendo la herramienta de skin. Ahora selecciono aquí estas dos piezas, también skin. Y por último el hueso del toe. Selecciono ambas piezas y le doy a skin. Vamos con el otro lado. Selecciono el hueso, selecciono las dos piezas, le doy a skin, el hueso y así sucesivamente hasta tener todas las piezas escaneadas ya por este robot, por este rig. Una vez hecho eso, podemos tomar este hueso y ocultarlo con H y así no nos quedan los huesos visibles. Vamos a eliminar las layers que creamos, delete selected layer, pero la geometría la vamos a dejar. Siempre es útil tener la geometría en una capa para no poder seleccionarla. Y lo último que resta por hacer es seleccionar la curva del main y la vamos a meter en una nueva layer que se va a llamar Motion System. Bien, y le damos ahí una layer para poder ocultarla, si quisiéramos ocultarla para un previs o un playblast. Bien, y solo nos cambió cambiar el color de esta curva. Y la vamos a dejar de un color, eh, no sé, puede ser celeste, puede ser blanco, puede ser celeste. Ahí está. Bien, entonces ahora ya puedo mover esto completo, sin problema, para posicionar el personaje. Y por lo general estas piernas se usan en IK, así que lo vamos a dejar así. Y nada, podemos empezar a animar esto. Funciona sin problema el robot. Voy a poner eh, otro color, ahí sí. Bien, y acá tenemos también Futuroll. Bien, y tenemos el Hell Twist. Ok, y podríamos empezar a animar aquí una caminata sin problema. Entonces llevo esta pieza adelante. Y como tenemos nuestro parámetro de Futuroll, podemos darle desde aquí mismo posición. Bien, ahora le damos Futuroll acá. Bien, y empezaríamos a animar nuestros controles sin ningún problema. Vamos acá. Puedo llevar este ahora aquí. Podemos exagerar más el Futuroll y empezar ahora ya un poco a jugar con la rotación. A este le podemos quitar el Futuroll. Bien, ya iba funcionando todo sin ningún problema. Bien chicos, espero que les haya quedado claro. Y otra cosa para que sepan, la revisión de este trabajo terminado no va a ser solo el rig funcionando, sino que hagan un test de animación de una caminata con un paso, un ciclo completo, como que den un paso de inicio a fin. Y eso sería. Traté de ser lo más resumido posible, sé que el video quedó largo, bien, pero también estaba intentando explicar la mayor cantidad de cosas posible dentro
del tiempo que había para grabar el video. Así que ahí se los dejo, tienen tiempo para hacerlo, la entrega es a la vuelta de las fiestas patrias y deberían poder hacerlo en un día si se meten a ello, menos de un día. Así que saludos, que estén bien.